Bueno, vamos a cambiar el tema porque tenemos que hablar de lo que se viene, más allá de la vía judicial, hay mucha información en ese ámbito por estas horas, pero lo que se viene en cuanto a nuevos aumentos. Habíamos hablado de audiencia de gas, aumentos en luz y ahora se viene un aumento en combustibles. Darío, buenas tardes. Buenas tardes, sí, un aumento desde dentro de 12 horas. Ya tenemos en los combustibles, principalmente en naftas, la super sube alrededor del 3%. Así bajó el petróleo en el mundo. Bueno, bajó esta semana, pero sí, del último mes había subido de 62 a 66, unos $4. Esta es la suba del principio de febrero. Esta es la suba del principio de febrero. Que ahora se traslada. Pero hay tres factores. Sí. Uno es el petróleo, que durante febrero subió y bajó, pero en realidad solo importa cuando sube. Pues nada más, claro. Lo dejamos ahí. Lo mismo que el dólar. Cuando sube, todas las empresas empiezan a decir, che, me suben los costos, empecemos a hablar de subas. Después cuando baja, no. Pero acá hay una resolución, o en realidad un argumento netamente del gobierno, que es la resolución de la AFIP de las últimas horas, que ratifica que pueden subir mañana los precios por un impuesto que el año pasado empezó a implementarse un poco más fuerte en las naftas. Esto es, agarran los últimos 3 meses, bien técnico lo que acabo de decir, agarran los últimos 3 meses, que son noviembre, diciembre, enero, de inflación, y aumentan con respecto a esa inflación. El promedio de la inflación terminó siendo, o lo que les habilita la inflación es una parte de esa inflación, entre 2,5 y 3%. Claro, el otro día se conoció que en enero la suba de precios generalizada, así se dice la inflación en realidad, fue del 2,9%, mucho más de lo que pensaba el gobierno. Y entonces eso empieza a acelerar a, como quieran decirle, formadores de precios, los oligopolios de algún sector, o básicamente las compañías que pueden poner el precio que quieren, y acá, en este caso, las naftas suben por ese, básicamente por ese argumento. Darío, vos hablabas de esto es una decisión, o tiene que ver con una decisión del gobierno, una autorización, y yo pensé que ibas a hablar de aquel mes de octubre, cuando habló Michetti, cuando se quitó el tope al incremento de precios en los combustibles. Sí. En realidad todo surge de ahí y es consecuencia de aquella gran decisión que lo que hizo de un tiempo a esta parte es que no dejara de aumentar. Obvio. Y que lejos de alimentar que haya competencia entre las empresas y ahí bajar el precio y favoreciera como se vendió en ese momento o como se promocionó la medida en ese momento, por el contrario lo que hizo fue generar subas constantes que no se terminan. Constantes, y 6 meses antes de eso se habían liberado los precios, ¿no? Por parte del todavía ministro encima, Aranguren. Después Iguacel como secretario libera un poco más los precios. Pero antes de eso también les habían habilitado una suba más grande. Claro, el gobierno fue habilitando y promoviendo una suba de precios importantes en un sector de la economía o un sector del consumo. Que impacta directo en el consumo general. En todo. En todo. En todo. Sí, que traslada precios inmediatamente también, ¿no? Un golpe directo, claro, al bolsillo. En todo, porque aparte, justo encima, combustibles termina pegando hasta en salario de los diputados y senadores, por ejemplo. Entonces, impactan absolutamente todo. Eso es simplemente una perlita. Bueno. Sí. En la dieta. Pero impactan en el combustible, por ejemplo, si sube el 5% los combustibles en un mes, creo que en el IPC impacta cerca de 0,5%. Perdón, ¿hablas de salario de diputados y senadores, no de viáticos? De viáticos, de la dieta. Está bien, porque digo, si no, ya viste, ya en el viático tiene lógica, en salario ya me estaba confundiendo. Pero es una perlita nada más eso, porque impacta en toda la economía la suba de combustibles, claro. Ahora, el tema es cómo se sigue, porque esto de impactar 0,5, por ejemplo, en los precios de los alimentos, que todos sabemos que no es 0,5, es mucho más. No, obvio, pero entramos en una parte de la economía, creo que lo hablábamos ayer, donde si la demanda no acompaña, ¿cuánto más pueden subir los precios? Y la verdad que esta pregunta retórica la venimos haciendo hace 2 años fácil, y los precios se demuestra que pueden seguir aumentando, pero lo cierto es que hay sectores en la economía donde ya no hay un aumento de precios que tenga correlato con una caída de la demanda menor, ya ni siquiera se impacta en eso, simplemente estamos en un consumo absolutamente estancado, una caída de las ventas de naftas importante, de la venta de nafta super y premium, pero sobre todo de las más caras, y en un momento de la Argentina donde no se compran más motos, cae la producción o la venta de motos. Cerró Motomel, cerró una parte de Motomel. Cerró una parte de Motomel. Hoy tenemos otra de las compañías automotrices con 200 telegramas de despidos. Entonces el sector
por completo está comprometido. La carrocera más importante colectivo cerró y le pidió 600 personas. Sí. Las compañías de micros de media y larga distancia o de autobuses, como se diga, están con muchos problemas, no están vendiendo tantos pasajes. Entonces, el consumo en general quedó estancado. Por eso, muchas de las compañías dicen, si este reacomodamiento de precios sea en otro año con caída del consumo, bueno, lo podemos hacer. Total, podemos esperar al año que viene. Las petroleras pueden esperar un año más, claramente. Son las de esas empresas en la Argentina que tienen mirada de mediano plazo. ¿Quiénes no tienen mirada de mediano plazo? Las galerías de Belgrano que veíamos ayer, los comercios, las panaderías. Eso no pueden decir, bueno, pérdida 2 años. Puedo perder plata 2 años. No, de hecho, las 3 alimenticias más grandes del país, durante el año pasado perdieron plata. No las estoy defendiendo. La más grande perdió 6.000 y pico de millones de pesos. Hacía 70 años que no perdía tanta guita y el primer semestre perdieron entre todas 7.000 millones de pesos en el primer semestre entre todas. ¿Por qué pueden hacer eso? ¿Qué te dicen las alimenticias del interior del país? Dice, porque ellos tienen precios todavía bajos, yo no puedo tener precios bajos, lo tengo que levantar, ellos me comen a mí, se destrozaron muchas alimenticias del interior del país, pero claro, las grandes empresas tienen otra espalda. Pueden estar 1 año perdiendo plata, 2 años perdiendo plata. Ahora, ¿qué pasa con el resto? Bueno, va cayendo como vemos. Darío, estos porcentajes de incremento, hablamos de un 2,5, ¿no? Sí, hace unos días, 3. Cuando hubo algún movimiento del dólar, nos preguntábamos si eso iba a tener algún impacto, si tiene un traslado a precios, como siempre. En esto sabemos que lo tiene. La pregunta es, ¿puede haber una nueva suba de precios que sea notable? Sí, en marzo no está nada definido, porque va a haber un aumento de la luz ahora, un aumento de las tarifas en general, y las naftas siempre están ahí. El año pasado tuvimos meses de 2 aumentos en el mismo mes. En el mismo mes. Y el gobierno está en la idea de que mientras más lejos de las elecciones sean los aumentos, bueno, mejor. Se piensa que la gente se va a olvidar. Que el votante se va a olvidar y bueno, que pero le destruyeron el bolsillo. El tarifazo del primer cuatrimestre es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Y está lejos de las elecciones. De lejos no, son 3 meses más de las elecciones. Y el gobierno tiene eso en la cabeza porque en 2016-2017 terminó siendo algo similar, pero con otra economía, con otro piso de esa economía y con otro aumento de las tarifas. Bueno, acá se da una manera similar la lógica. Bueno, hagamos todos los aumentos ahora y después vemos. Marzo viene con muchos aumentos, es un mes muy complicado de por sí, los economistas hablan de un mes de salarios viejos y precios nuevos, pero encima se suma todos los aumentos que el gobierno quiere implementar. Con el adicional de que tanto hablamos del gas, de la luz, si el invierno es un poco duro, un poco crudo, sí, muy frío, bueno, impacta mucho en las tarifas y eso sí ya es cerca de las elecciones. Más que las tarifas en el bolsillo. Pero claro, impactan sí, en la boleta, quise decir, en lo que llega a tu casa. Lo que vas a pagar. Eso, vas a pagar 10.000 pesos claro, de gas y encima son mensuales. No se sorprendan si otra vez este año, como en 2017, el gobierno previendo esto, dicen... obliga a los usuarios, obliga en el buen sentido, en el sentido, como decían, electoralista, a pagar en cuotas las facturas del invierno. Pero era con intereses, acordate. Era con intereses, pero ¿qué pasaba? Antes de las elecciones no sentías tan fuerte el peso en el bolsillo. Te llegaba una boleta de 7 lucas, hay gente que le llegaba, bueno, sí, mucho más también. 10.000. 10.000, ponele, pero a pagar en 5 o 6 cuotas. En el medio estaban las elecciones y después seguías pagando con interés el gas que habías usado en julio. Bueno, este año por ahí podría pasar lo mismo. Ahora mira, esto también va a impactar de lleno. Vos es que los cerealeros que tanto el gobierno apuesta al campo se quejan por el altísimo costo del transporte. Sí, claro. Sí. Los sojeros que tanto se apuesta a la soja, dicen que ellos pierden por camión de soja casi medio camión. Los más chicos. Los más chicos. Sí, y en el gobierno se está sumando a esa también por su pelea con Hugo Moyano. De hecho, difundió el otro día, lo contamos en minuto1.com, un paper, un informe a las centrales fabriles, pero también lo difundió a las centrales obreras, donde comparaba el salario, mira como les digo, de los camioneros en Argentina con Brasil. Era medio tramposa esa comparación, pero le sirve para pegarle de lleno al sindicalismo en Argentina y a esto que evidentemente es un tema el costo del transporte, porque si hubiese más ferrocarriles, que en los 90 se destrozaron todos, sería mucho más barato transportar caudales. Y aparte el ministro de no tiene ni idea lo que es el transporte por barcaza por la hidrovía.
Claro, que es lo que más se utiliza. No tiene la más remota idea que significa el transporte por barcaza. Sí, una inversión que también venía anunciada y demorada en ese sentido, pero bueno. Darío, de todos modos, cada vez que se habla de una suba de combustibles, se hace referencia a una cuestión, que es la que mencionábamos, y tiene que ver con el valor del petróleo, el valor del crudo, y la otra es la suba del dólar. En este caso es algo que no se está dando. No se está dando, pero ya se están abriendo el paraguas, básicamente. Claro. Porque hay muchas de las petroleras que ven ese aumento del dólar que podría venir, y en esta tenían argumentos. Es el propio gobierno con la resolución de AFIP que le permite aumentar. Entonces ahí en ese sentido avanzaron porque, insisto, la diferencia grande, sobre todo en estos sectores, en el petróleo, en buena parte de las grandes alimenticias, la diferencia grande con el panadero, que si el panadero no vende el pan, la medialuna, lo que tiene, primero que no puede pagar la luz, y segundo que qué hace con ese producto. Bueno, acá el petróleo, de última, si no vendés, cae el consumo. Sí, claro. Insisto, son compañías que tienen otro plazo, tienen otra mirada, ni siquiera lo piensan desde acá, lo piensan desde afuera, por eso pueden esperar un tiempo más y de hecho no vender. Gracias, Darío. Por favor. La suerte.